Cordial saludo, mi nombre es Angie Daniela Sánchez Campos, estudiante del Diplomado en Práctica e Investigación Pedagógica. Hoy quiero compartirles mi proyecto titulado La Huerta Escolar como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la autorregulación emocional. Soy estudiante del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la zona Centro Bogotá, Cundinamarca, sede José Acevedo y Gómez, y estuve orientada por la tutora Karen Lorena Lucuara Castro. Caracterización. Este proyecto se desarrolló en el contexto rural y semiurbano en el municipio de Mesita del Colegio, donde las familias se dedican principalmente a actividades agrícolas y comerciales. La unidad de análisis estuvo conformada por 27 niños y niñas de 5 a 6 años del grupo preescolar. Algo importante es que desde las primeras interacciones pude notar que los niños tenían una relación natural con la tierra, pero no necesariamente con la paciencia, la convivencia o el manejo emocional en situaciones de trabajo. Esa realidad fue una señal inicial que me motivó a diseñar esta propuesta. Planteamiento del problema. Durante las primeras semanas de observación, noté desempeños positivos, entusiasmo por participar, amor por la naturaleza y mucha disposición al aprendizaje. Pero, como todo, también se identifican dificultades claras, como por ejemplo la impulsividad, problemas para esperar turno, discusiones por los materiales, llanto cuando algo no salía como ellos querían. La docente titular también me comentó que era muy común ver conflictos por cosas simples, lo cual es normal a la edad de ellos, pero evidenciaba la necesidad de una intervención más vivencial. Un momento que marcó pues especialmente fue una actividad al inicio, cuando estábamos reconociendo el espacio que íbamos a organizar y donde íbamos a construir la huerta, donde los niños discutían por todo, querían ser los primeros, querían, digamos, si se utilizaban las palas o algún elemento, lo querían era para ellos, no querían compartir. Entonces, ese tipo de reacciones me permitió comprender que era necesario implementar una estrategia donde la experiencia guiara las emociones. Todas estas situaciones me llevaron a buscar una alternativa práctica que permitiera trabajar la autorregulación desde la experiencia real y no solo desde actividades de mesa. Fue allí donde surge la idea de crear la huerta escolar, no porque pues, ya existiera o algo así, sino porque identifiqué que un espacio así baldío que no tenía absolutamente nada, se podía convertir en un escenario pedagógico ideal para trabajar paciencia, responsabilidad, empatía y convivencia. La huerta escolar fue entonces creada como el eje experimental del proyecto con todo el fin de observar si las actividades prácticas generaban cambios en la autorregulación emocional. La hipótesis planteada fue la huerta escolar favorece pues, la autorregulación emocional mediante actividades que promueven paciencia, autocontrol y convivencia. La pregunta de investigación generada fue cómo fortalecer la autorregulación emocional en los niños y niñas del grado preescolar del grupo 04 del Jardín Infantil Carlos Jiménez Guerra en Mesitas del Colegio a través de la implementación de una huerta escolar durante el segundo semestre del año 2025. Como podemos observar acá, los objetivos se construyeron reflexionando sobre el por qué, para qué y con qué fin se desarrollaría cada fase. Dentro de ellos está el analizar el acercamiento de los niños y niñas a la experiencia de la huerta, el promover la autorregulación emocional mediante actividades prácticas y lúdicas y el identificar los cambios observados después de implementar la huerta. Cada objetivo fue formulado para responder directamente al problema evidenciado desde el inicio. Marcos de referencia. Pues acá señalamos autores principales como Gross, quien explica la autorregulación emocional como la capacidad de identificar, comprender y modular emociones. Cole, quien destaca que el aprendizaje experiencial convierte la vivencia en conocimiento profundo. Ambos pues aportes son claves para entender por qué una huerta basada en experiencias reales puede transformar comportamientos emocionales. Dentro de los teóricos tenemos autores como Saucedo, Urra y Bello, coinciden en que la huerta escolar potencia la responsabilidad, la convivencia, la paciencia y la autonomía. Sus investigaciones respaldan que la educación emocional puede fortalecerse desde espacios cotidianos como la siembra y el cuidado de plantas. Dentro del marco legal, pues este proyecto se fundamenta en diferentes leyes que hablan sobre el desarrollo integral, la convivencia escolar, lineamientos para la educación inicial y protección de datos.
También tenemos en los técnicos el Ministerio de Educación Nacional, quien habla sobre los ambientes pedagógicos que deben ser intencionales, seguros y significativos. Y pues la huerta creada cumple con estas condiciones al ofrecer un entorno real para el desarrollo emocional y cognitivo. Herramientas y métodos. El estudio, pues, como podemos ver, fue cualitativo porque buscó comprender, pues, las emociones, comportamientos, tal, y cómo surgían en la práctica real. Y fue experimental porque implementé una estrategia creada específicamente para observar sus efectos en la autorregulación emocional. Pues, como lo nombré anteriormente, la unidad de análisis estaba conformada por 27 niños y niñas del grupo 04 de preescolar. La recolección de datos, pues la información se recogió por medio de herramientas que permitieron observar los cambios desde diferentes dimensiones. Por ejemplo, pues la observación directa me podía permitir ver comportamientos en tiempo real. El diario de campo, pues podía llevar un registro detallado de los avances, los conflictos y las emociones que observaba. Mediante los dibujos libres podía ver la expresión emocional y no solo verbal. Las fotografías pues evidenciaba lo visual del proceso. En las planeaciones podía diseñar actividades intencionadas para los niños y las entrevistas me permitían ver una percepción externa del cambio. Cada uno pues aportó una mirada diferente y necesaria para validar los hallazgos. Y el análisis de la información pues se organizó en categorías para identificar participación y pertinencia de actividades, cambios emocionales a lo largo del proceso, avances en autorregulación después de implementar la huerta. Resultados, pues desde el inicio hubo motivación y alegría, pero también desconocimiento sobre el tiempo, el cuidado, la paciencia y la responsabilidad que implicaba mantener una huerta. Porque pues algunos pensaban que simplemente era sembrar la semilla y ya iba a crecer la planta, y no, se les explicó que todo fue un proceso, todo llevaba de paciencia y del cuidado y la responsabilidad que ellos le brindaran a esa semilla. También aparecieron comportamientos pues impulsivos, como correr a tomar materiales, frustrarse por no ser los primeros y dificultad para compartir herramientas básicas como palas, regaderas, rastrillos. La baja autorregulación emocional fue pues el problema central, sobre todo en actividades grupales donde debían organizarse por turnos y respetar la participación del otro. Y dentro de la experimentación, pues durante la creación de la huerta, la limpieza del terreno, la siembra, el riego, la observación de los cambios, se generaron situaciones que permitieron trabajar lo que fue la cooperación, la resolución de conflictos, el manejo del tiempo y el autocontrol. La experiencia directa pues los confrontó con realidades que no podían acelerar. La planta, pues como lo decía anteriormente, no crece rápido, el agua no se puede desperdiciar y el turno se debe respetar. Los avances pues fueron notorios, hubo al final mayor capacidad de espera, mejor disposición para el diálogo, disminución de conflictos, más cuidado en las tareas y un manejo emocional más calmado. Esos cambios fueron reconocidos tanto por la docente como por varias familias. Análisis y discusión. Pues como lo decía anteriormente, la huerta no solo funcionó como un recurso natural, sino como un escenario emocional que permitió que los niños vivieran experiencias que los retaban a regular sus emociones. La práctica y no la teoría fue la que generó los cambios más significativos. Lo vivido coincide con los aportes de Cole, Gross, Murakami, quienes afirman que la experiencia directa, cuando se trabaja desde el sentido, la intención y la interacción social, se pueden ser realidad. Conclusiones y recomendaciones. Pues puedo concluir que la huerta escolar fortaleció significativamente la autorregulación emocional del grupo. Los niños mostraron avances en convivencia, expresión emocional, respeto y paciencia. Y el aprendizaje vivencial demostró ser una herramienta eficaz para el desarrollo socioemocional. Dentro de las recomendaciones, pues considero que es importante integrar la huerta escolar de manera permanente en las planeaciones pedagógicas de las instituciones, ampliar el tiempo de implementación y trabajar con grupos más reducidos. Y por último, pues de suma importancia, involucrar activamente a las familias para reforzar los logros en casa. Pues para finalizar, quiero compartir que este proyecto no solo transformó a los niños, también me transformó a mí como docente en formación. Me permito reafirmar que educar va más allá de enseñar contenidos, es acompañar emociones, crear experiencias que dejen huella y ofrecer
espacios donde los niños aprendan a convivir, a esperar, a controlar sus impulsos y a confiar en sus procesos. La huerta fue un escenario donde muchos de ellos aprendieron a hacer, a respetar y reconocer el valor del otro. Ahí entendí que la educación verdadera transforma cuando nace desde lo vivencial. Muchísimas gracias a todos.